Colombia es un país que solo con su historia real, sin necesidad de agregarle ni una pizca de ficción, ya tiene algunos de los relatos más aterradores, impactantes e increíbles. Aún así, existen historias que no tienen un origen claro, pero que se han transmitido de boca en boca hasta quedar incrustadas en el imaginario colectivo. En esta ocasión recopilé algunas de las leyendas urbanas que más me llamaron la atención, especialmente las que no tienen nada que ver con cosas paranormales, porque esas las voy a dejar para una segunda parte. Si disfrutan mi contenido, los invito a que se suscriban y sin más, yo soy El Bosco y esto es Leyendas Urbanas de Colombia, parte 1. Los embutidos de la Modelo. Esta fue una leyenda que por años recorrió la ciudad de Bogotá. En la cárcel La Modelo se hacen embutidos con carne de los internos, pero al parecer no solo era una leyenda. Recientemente el exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá, William Gacharna Castro, contó en la JEP que recibió sobornos entre el 99 y el 2003 y que bajo su dirección prácticamente el penal estaba al mando de grupos ilegales, donde tenían total libertad para que pasara cualquier cosa de los pisos 2 al 5 de la cárcel. No se sabe el número de reclusos desaparecidos en medio de vendetas, ajustes de cuentas y acusaciones de traiciones dentro del penal, pero durante este tiempo se construyeron túneles, donde algunos sirvieron para la fuga de internos y otros al final terminaron convirtiéndose en cementerios clandestinos. El exdirector admite que ni él sabía cuántos internos tenía la cárcel, por lo que cualquiera podría ser desaparecido, y no se sabría nada de su paradero porque solo hasta el 2004 se estableció la obligatoriedad de que un interno fuera identificado con nombre y cédula. Se hablaba de que a las personas las desaparecían en ácido clorhídrico, se hablaba de que a las personas las cocinaban en las marmitas del rancho, unas ollas de vapor inmensas que hay para la preparación de las comidas hasta que se deshicieran. Había una microempresa promovida por los militares que era de embutidos, salchichón, carne de hamburguesa y eso, que decían que la fabricaban con carne humana. El pacto de Shakira. De la cantante colombiana se ha dicho mucho, y muchos de estos rumores han sido lastimosamente de su propia tierra. En los 90s, el éxito de Shakira para la sociedad conservadora colombiana solo podía tener una explicación: un pacto con el diablo. Y así fue como en los colegios, principalmente en los más católicos, se mostraban videos donde supuestamente expertos revelaban cómo las canciones de Shakira al revés hablaban de Satanás. Un ejemplo de ello era la canción Se quiere, se mata, que coincidencialmente en una parte, si se lee al revés, dice Átame Satán. Irónicamente, esta canción tiene una temática prohibida, pero aún así, como esta, muchas canciones fueron utilizadas para ir en contra de Shakira y crear su fama de satánica. Esto también iba sumado a los rumores donde se decía que la cantante se había quitado las costillas para poder hacer estos movimientos. A pesar de que esto claramente es una estupidez, hasta el día de hoy se siguen generando teorías que vinculan a la barranquillera con rituales satánicos. El tiempo del ruido. El 9 de marzo de 1687, en la ciudad de Bogotá, o en ese tiempo Santa Fe de Bogotá, se vivió un extraño fenómeno. Los aproximadamente 10.000 habitantes que tenían ese tiempo fueron despertados a las 10 de la noche por un estruendo sin precedentes. Un ruido ensordecedor se escuchó en toda la ciudad. Haciendo que los pobladores entraran en pánico debido al desconocimiento de la fuente del sonido. Solo se sabía que venía de las profundidades de la tierra. Este misterioso ruido duró 15 minutos. También se aumentó la confusión porque supuestamente la ciudad se cubrió con un olor a azufre, que envió a los feligreses a orar y a confesarse en la iglesia. Teorías sobre un terremoto, la creciente de un río cercano y hasta la onda de un meteorito que chocó con la atmósfera han tratado de explicar lo que se conoció en Bogotá como el tiempo del ruido. La veracidad de esta historia solo se ha podido confirmar debido a textos de los jesuitas de la época, que obviamente utilizaron este suceso como una supuesta señal de que los santafereños no estaban siguiendo el camino del Señor. La llegada del anticristo. Probablemente si usted vivió en los 90s, recuerda que el 6 de junio del 96 iba a nacer el anticristo. Esta leyenda urbana promovió un pánico colectivo que cubrió a la sociedad conservadora de los años 90. Todo esto asociado con el inminente nacimiento del anticristo, el 6 de junio a las 6 de la mañana, fecha que coincidía con el sexto día del sexto mes del año 96,
evocando el número 666, tradicionalmente asociado con la bestia en el libro del Apocalipsis. Este rumor se propagó rápidamente, generando temor en la población. Dicen que el jueves es que nace el anticristo. No dicen que mañana llega el anticristo y que toda esa cuestión. Entonces por eso fue que lo dicen. Como consecuencia, miles de padres acudieron en masa a las iglesias de todo el país, buscando bautizar a sus hijos para protegerlos de la supuesta marca del anticristo. En algunas parroquias, la demanda de bautizos se multiplicó en el país, pasando de unos 600 en un día normal a casi 20.000 durante este periodo. ¿Y usted cree? Pues sí, pues toda la comunidad cree, porque si no creeríamos no viniéramos a hacer a esta cola y aguantar hambre. La machaca. La leyenda en el sur del país es que si a usted lo pica este insecto, conocido como la machaca, tiene 24 horas para tener intimidad con alguien o de lo contrario, perderá la vida. Historias de gente que ignoró esta advertencia abundan en los rincones del país, con anécdotas de hombres y mujeres que hicieron caso omiso al antídoto y se fueron de este mundo con fuertes dolores y retorciéndose en el piso. La machaca, cuyo nombre científico es Fulgora laternaria, es solo un insecto que habita en los bosques húmedos de Centro y Suramérica. Esta leyenda urbana tiene un origen muy particular. En los años 70, el periodista Henry Holguín, en una de sus investigaciones, según él había descubierto que en las selvas del Putumayo se estaba resguardando Martin Bormann, jefe de la Cancillería del partido nazi cercano a Hitler. Entonces planeó un viaje hasta Putumayo, y después de hacer encarcelar al hombre, se descubrió que solo era un anciano alemán radicado en la selva. Ante tal fiasco y golpe a su credibilidad, no le quedó otra que inventarse el cuento de la machaca, después de conocer al insecto en su estadía en el Putumayo. Insecto que ni siquiera puede picar. El hombre pensó que solo iba a ser una publicación, sin saber que días después este relato se volvería noticia y se regaría por todo el país, introduciéndose en la cultura popular como una verdad que sirvió como excusa para propuestas indecentes y le dio nombre a canciones y burdeles. Yo, que vivo en el llano, confirmo que hasta el día de hoy se menciona esta creencia. Los Felipitos. En la Bogotá más conservadora de los años 40, cuando las preferencias eran aún más tabú, un grupo de jóvenes que gustaban de otros jóvenes eran llamados los Felipitos. Un grupo cerrado en el que se reunían en fiestas privadas, bares clandestinos y salones ocultos del centro capitalino. La leyenda urbana detrás de este grupo tiene que ver con su nombre, pues supuestamente se llaman los Felipitos en honor a Felipe, uno de sus integrantes, que era el hijo o nieto de un expresidente colombiano y que supuestamente decidió realizar una ceremonia simbólica para casarse con su novio. Esto lo hizo vestido de novia y acompañado por sus amigos más cercanos. Esta celebración secreta se vio interrumpida cuando llegó la policía alertada por los vecinos, y todos fueron detenidos por escándalo público. Y desde entonces, este rumor se esparció y la sociedad bogotana los llamó los Felipitos. No se puede verificar mucho de esta información, según algunos, porque solo la idea de que un presidente tuviera un familiar en este grupo, para la época era algo que se debía cubrir a toda costa, aunque existen rumores de 2 expresidentes que tranquilamente pudieron hacer parte de este grupo. Héctor Lavoe y Escobar. Cuenta la leyenda que en el año nuevo de 1981, el cantante Héctor Lavoe fue contratado junto a sus músicos para cantar en una fiesta en Medellín en una de las casas de Pablo Escobar. Se dio comienzo al concierto privado. Directamente, Héctor empezó a cantar su famoso éxito El Cantante, y como era el tema favorito de uno de los asistentes, se lo hicieron repetir una y otra vez. La paciencia de Héctor llegó a un límite, y se negó a cantar el tema por 10ª vez. Los asistentes, indignados, le dijeron que debía cantarla, a lo que el cantante, que tenía mucho carácter, ferozmente se negó, y se generó un altercado que hizo que lo encañonaran a él y a sus músicos y los bajaran de la tarima. Sin sus pertenencias ni instrumentos, los hombres fueron encerrados en un pequeño baño. Al cabo de unos minutos y sin saber cuál sería su destino, los miembros de la banda decidieron que Héctor, por ser el más delgado, debía escapar por una pequeña ventana y pedir ayuda. Y así fue. Héctor escapó y recorrió por minutos los bosques buscando la carretera. Cuando finalmente llegó a una, pasó un taxi y Héctor le hizo la parada. El vehículo paró y el cantante le dijo al taxista que él era Héctor Lavoe y que lo llevara al hotel y que allá le pagaba la carrera. El taxista, al ver a Héctor descalzo y solo, no le creyó. Discutieron por unos minutos hasta que el taxista, como prueba, le pidió que cantara su canción El Cantante. Héctor le dijo que precisamente por esa canción era que estaba en esa situación, pero para convencer al taxista, Héctor empezó a cantar su famosa canción por 10ª vez esa noche. Yo soy el cantante.
El taxista solo tuvo que escuchar las primeras notas para comprobar que el hombre sí era quien decía ser. Se subieron al taxi y lo llevó al hotel. Allí, Héctor le pagó la carrera y el manager se comunicó con la embajada y les contó lo sucedido. A las pocas horas en la mañana, al hotel empezaron a llegar los músicos y los instrumentos, y al poco tiempo llegó un hombre a entregarles un cheque y unas disculpas por lo sucedido de parte de Escobar. Esta historia fue confirmada por el periodista antioqueño Juan José Hoyos, quien también una madrugada abordó este mismo taxi en Medellín y el mismo taxista le corroboró la información que andaba recorriendo la ciudad como una leyenda urbana por años. El Club de los de Armenia. Se dice que en los años 30 en la ciudad de Armenia existió un club selecto de jóvenes adinerados, cultos y bohemios, quienes pactaban aleatoriamente quién debía acabar con su propia vida. El club inclusive contaba con una cuota de admisión y gastos de mantenimiento. En cantinas, mientras de fondo se escuchaban los tangos más desgarradores de Gardel, los jóvenes hacían el siguiente juramento para ingresar. Jura usted y empeña su palabra de caballero y de hombre, sin protestar ni perder prórroga alguna en el plazo fijado, terminar con su vida cuando aparezca su nombre en el sorteo de rigor. Al aceptar este juramento, los hombres accedían a que cuando a sus casas llegara una carta con una bala adentro, era la señal para acabar con su vida, y de no hacerlo, los otros miembros lo harían por él los días siguientes. Una de las historias que encontré fue la de Juan, quien recibió la carta y sin dudarlo salió de su casa, se paró en el borde de un barranco y hacia el fondo divisó un hierro afilado enterrado en el piso, y como si fuese un clavadista profesional, se lanzó de brazos abiertos, cumpliendo su palabra como miembro del club. De aquel club que existió supuestamente en los años 30 no se tiene tanta información, porque se dice que los familiares pactaban con los medios para no darle tanto foco a estos sucesos, ya que en ese tiempo que un familiar acabara con su vida era motivo de mucha vergüenza. Según algunas fuentes, más de 100 miembros del club hicieron valer su palabra, y terminaron en el Muladar, el lugar más oscuro y alejado del cementerio, en donde descansaban solamente los herejes y quienes decidían quitarse su propia vida. Agripina. Según cuentan, en los años 70 y 80 en Medellín, era común entre los niños molestar al que era menos agraciado de su cara diciéndole que era el hijo de Agripina. Agripina era una chimpancé que llegó desde Estados Unidos al zoológico de Medellín en el año 1960, y esta chimpancé era muy popular porque supuestamente consumía tabaco. Entonces la gente iba y le llevaba cigarrillos y así controlaba su humor, porque cuando no estaba contenta, empezaba a lanzarle las heces a los espectadores. La leyenda urbana y muy turbia que dio el origen al apodo es que dicen que su cuidador se enamoró de ella, al punto que llegaron a tener un bebé, que obviamente nació muy deforme y que el zoológico, para no dañar su imagen, mantuvo en secreto ante la ciudadanía. Obviamente esto no tiene mucha lógica y probablemente es mentira, pero lo que sí es seguro es que Agripina sí existió, e inclusive en el Museo de la Universidad de Antioquia se exhibe su esqueleto completo, el cual tiene manchas amarillas en los colmillos, probablemente por la antigüedad de los restos o por sus malos hábitos. Lastimosamente la chimpancé no tuvo un buen final, y según información que encontré, perdió la vida a causa de pena moral. El niño del comercial del caldo Doña Gallina. En el año 98 salió en la televisión colombiana este comercial de caldo Doña Gallina. Pipe, tráeme un caldo Doña Gallina. Caldo Doña Gallina, Doña Gallina, caldo Doña Gallina, Doña Gallina, caldo Doña Gallina. Don Luis me da un... caldo de gallina. de Doña Gallina. La imagen de Pipe se quedó incrustada en los corazones de los colombianos por su adorable interpretación, pero en el año 2004 se vio manchada por una macabra historia. Supuestamente Pipe, o Sebastián Peñuela, el actor que lo interpretaba, había perdido la vida mientras le ayudaba a su padre a estacionar el carro. Su padre, trastornado por lo que había sucedido, instantáneamente decidió quitarse la vida. Esta horrible historia, que hasta hace poco yo también creía que era cierta, solo fue una noticia falsa. En su momento fue desmentida por los padres del menor y por la misma empresa, y el actor recientemente habló sobre el tema y aclaró que su papá en ese tiempo ni tenía carro, y que tanto él como los otros niños que han protagonizado los comerciales de Doña Gallina se encuentran sanos y salvos. El operario que cayó en los tanques de Ponimalta. En el año 2015 por WhatsApp este audio se hizo viral. Hola familia, buenos días, ¿cómo están? Por favor, por nada del mundo vayan a consumir Ponimalta. En días pasados desapareció una persona en la planta de Ponimalta.
a la máquina donde envasa no salía líquido, les tocó vaciar todo el tanque y encontraron el cuerpo de esa persona. Llevaba casi más de 2 meses ahí adentro en el tanque y las partes del cuerpo eran las que estaban taponando los conductos que lleva el líquido a la planta que embotella. Aparte de este audio, se viralizaron también las supuestas fotos del trabajador en un estado avanzado de descomposición. Obviamente esto era falso. Las fotos correspondían al caso real de Elisa Lam, una joven canadiense, hallada en 2013 en un tanque de agua en un hotel de Los Ángeles en Estados Unidos. Nada que ver con Colombia, ni con la ponimalta, ni con los operarios. El consumo de ponimalta bajó por un tiempo, y la empresa tuvo que salir a aclarar que todo era falso. A su vez, esto también hizo que se viralizara otro audio donde se decía que un pingüino había caído en la planta de Bonais. No chupen Bonais, no se vayan a poner a chupar Bonais, repito, no chupen Bonais. Hace 2 semanas se nos perdió un pingüino que trabajaba con nosotros en la fábrica y pues lo fueron a revisar y pues encontraron al pingüino. El pingüino estaba tapando todo el tanque. Su pico y sus patas tapaban el tanque para que no saliera Bonais. Claramente también falso, pero muy gracioso. Pero esta no es la primera vez que pasa algo así en el país. En el año 99 se esparció el rumor de que encontraron a un operario sin vida en una embotelladora en Santander, flotando en unos tanques de jarabe. Y para grabarlo decían que el hombre tenía VHS, lo digo así por la censura. El rumor fue desmentido, pero terminó afectando la imagen de Coca-Cola por un tiempo, con una caída en ventas del 30%, pero afortunadamente se logró recuperar y sigue causándole diabetes a los colombianos desde entonces. Escobar y el unicornio. Esta historia suena un poco más irrealista que las demás, pero conociendo otras que sí fueron ciertas sobre lo macabro que llegó a ser Pablo Escobar, se las dejo bajo su interpretación. La leyenda dice que en la Navidad del 91, la hija de Pablo Escobar pidió de regalo un unicornio a su padre. Manuela era la hija de sus ojos, y Escobar inmediatamente envió a sus hombres a conseguir un caballo blanco. Supuestamente, hizo que le incrustaran un cuerno de vaca en la frente al animal, y mandó a fabricar unas alas de papel que sus hombres le incrustaron en el lomo. Al recibir el unicornio de Navidad, la pequeña saltó de alegría porque su padre le había cumplido su sueño. Resulta que a los pocos días el supuesto unicornio perdió la vida debido a una infección por las incrustaciones rústicas en su lomo y en su frente. Esta macabra e inverosímil historia fue negada por la familia de Escobar, pero no ayudó que haya sido confirmada por John Jairo Vázquez, alias Popeye, principal hombre de confianza de Escobar. El misterioso cierre de transmisiones del canal RCN. Muchos usuarios de internet aseguran que mientras veían la programación del canal RCN, en alguna de las madrugadas del año 2008 presenciaron un hecho perturbador. Los que lo vieron cuentan que a eso de las 4 de la mañana, donde normalmente se acababa la programación y transmitían el himno nacional, la pantalla de los televisores quedó negra por unos minutos. Luego apareció el locutor Bernardo Duque, en blanco y negro, y recitando un poema brusco de una forma agresiva. Hubo explosiones, restos de carne se estrellaron contra otros cuerpos. Y mirando fijamente a la cámara. Pasados unos minutos, la pantalla se volvió a oscurecer, y continuó la habitual transmisión del himno nacional. Teorías sobre el supuesto hecho apuntan a que esto fue transmitido en modo de protesta hacia el gobierno de la época. De esta leyenda urbana solo quedan los testimonios de algunos televidentes que en comentarios en redes sociales aseguran que lo vieron, y nunca hubo una pronunciación por parte del canal ni del locutor, quien perdió la vida en el año 2013. Mocus y los perros. Presuntamente a mediados de los años 90 en la ciudad de Bogotá, bajo la alcaldía de Antanas Mocus, se ejecutó un programa sanitario con la Secretaría de Salud del distrito, cuyo propósito era exterminar a los perros callejeros de la ciudad. Testimonios cuentan que en el centro de zoonosis se diseñaban operativos para capturar, transportar y acabar con la vida de cientos de caninos. Y se dice que en muchas ocasiones, con el fin de aumentar los números de víctimas, se llegó inclusive a acabar con la vida de perros que no eran callejeros. Una vez capturados, eran llevados hacia jaulas en los centros de zoonosis, donde los agrupaban y luego con mangueras los mojaban con agua helada para después, con ayuda de un cable de corriente y varillas en el piso, acabar con la vida de todos los perritos. Luego los restos eran transportados a vertederos de basuras. Se dice que debido a denuncias y presiones por parte de las organizaciones protectoras de animales, la macabra operación fue suspendida en octubre del 96, después de haber acabado con la vida de más de 3.000 perritos. A pesar de las denuncias y los testimonios, el exalcalde nunca se ha pronunciado al respecto sobre este tema. El presidente incompleto.
Según esta leyenda, a finales de los años 60, un expresidente de Colombia, junto a su hermano, asistió a una fiesta privada. Entre copas y música, ambos se fijaron en una joven hermosa. Con el pasar de la noche, y sin su consentimiento, le hicieron lo que no puedo contar aquí. Lo que no sabían, o ignoraron por la impunidad que les daba el poder de sus apellidos, era que la muchacha era hija de un prestigioso médico. Días después, los hermanos fueron interceptados por un grupo de hombres que los llevó a una clínica clandestina. Allí, el padre de la joven, en un acto de venganza, les practicó un procedimiento quirúrgico. A uno de ellos, presuntamente el expresidente, le quitó una de las esferas más delicadas que tenemos los hombres. Al otro, le quitó las dos. Luego los abandonaron en un potrero. Supuestamente el médico terminó tras las rejas, y en la cárcel lo apodaron el cirujano. Por obvias razones, esta historia se quedó en el silencio. Aunque en encontronazos recientes con otros políticos o en insultos en redes sociales, le recuerden recurrentemente lo incompleto de su cuerpo. Bueno, esto fue el video, pero no todo, porque en Instagram, por si no me siguen en Instagram, los invito a que lo hagan porque allá dejo preguntas y hago dinámicas. Le pregunté a las personas qué leyendas urbanas habían escuchado de ellos. Unas de esas las metí en el video principal y otras las voy a mencionar en este momento porque eran muy cortas. Investigué y no tienen tampoco mucho de dónde, pero las quería mencionar por si alguien se acuerda de esto. La primera es que la carne de las hamburguesas del Corral está hecha 100% de gusanos. Según mi investigación es falso y según la página oficial es falso y todo está hecho de carne de res, pero igual como que a principios de los 2000 muchas personas pensaban que eso era así. También me hablaron mucho de dedos, insectos y cosas asquerosas en las latas de Coca-Cola, de Pepsi, bueno, en gaseosas. Sí ha pasado y han pasado cosas asquerosas, pero en lo que busqué no hay registros de que en Colombia haya pasado, entonces espero que esto siga así. Otras que ya están un poquito más traídas de los pelos, pero igual voy a mencionar porque son interesantes, o bueno, a mí me parecen interesantes. Por ejemplo, que cuando van a hacer el café sello rojo para que consiga ese color rojizo, utilizan el líquido que corre por las venas en los animales. Esto obviamente es falso, pero yo lo he escuchado antes. Una que lastimosamente no es falsa es la extracción de grasa a personas sin vida en las funerarias, como este contrabando de manteca de personas sin vida, que se llama grasa del. Confirmo que esto es cierto porque yo vivo en el llano y cuando era pequeño veía que la gente compraba eso y se la aplicaba para los dolores, pero en la investigación que hice me di cuenta que también la utilizan para hacer brujería y que hay algunas partes en Bogotá donde todavía la hacen, pero es un asco y creo que es ilegal. Y si esta les pareció asquerosa, la siguiente es el doble de asquerosa. Esta yo pensé que yo solo había escuchado eso, pero en Instagram me hicieron saber muchas personas que también les pasó. Resulta que en los 2000 el Bonais simplemente se lo vendían a uno así, se lo entregaban y con una tijera lo cortaban y se lo pasaban y uno se comía el Bonais. Al Bonais le fue mal en este video. Bueno, de un momento a otro empezaron a ponerle más empaques, más plástico para cubrirlo. Supongo yo ahorita que es por higiene, pero cuando yo era pequeño, y como me lo confirmó la gente en Instagram, en diferentes ciudades supuestamente salió el cuento de que con esa tijera que cortaba el Bonais y le daba a los niños, uno de esos vendedores también se cortaba el cabello que crece en la zona de abajo y gracias a eso se le pasó una enfermedad de las que dan allá abajo a uno de sus clientes en la boca y por eso hubo una demanda y supuestamente Bonais hizo eso. Yo sé que suena muy raro y yo sé que es un asco, pero son datos y hay que darlos y es una leyenda urbana. Obviamente esto no pasó, pero muchos niños creían que eso era cierto. Y otras que recuerdo que en el Bronx y en la calle del Cartucho hacían fiestas exclusivas con celebridades donde allá iban y aprovechaban que se conseguía de todo y que no había leyes para hacer las cosas más turbias que nos podemos imaginar. Y por último, la de los tatuajes que supuestamente tenían una sustancia que volvía a los niños adictos. Esto salió por una noticia falsa en el 96 y fue aclarado que era mentira. Pero lo que sí fue cierto, que yo pensaba que era mentira, era lo de los dulces, que a los niños les daban dulces a las afueras de los colegios para volverlos adictos. Pues resulta que en el año 2018 unos expendedores se hicieron afuera de los colegios en Medellín y en Bogotá y les empezaron a vender chicles a los niños, pero esos chicles o esos dulces tenían sustancia que no voy a mencionar. Y los niños empezaron a volver adictos y ellos empezaron a cobrar los chicles más caros hasta que muchos de ellos terminaron en rehabilitación. Esto pasó en el 2018, la noticia está en El Tiempo, si quieren búsquenla. Y ya por ahora me despido, espero que les haya gustado el video y que no se lo tomen tan en serio porque son leyendas urbanas, son cosas que la gente dice pero que no tienen ninguna base, entonces no lo tomemos tan en serio. Si les gustó este contenido, espero que en los comentarios llenen eso de las leyendas que ustedes han escuchado, paranormales o no paranormales, no importa, para meterlas porque quiero hacer varias partes de este video. Y recuerden que yo soy el Bosco y estaré aquí para contarles historias sobre Colombia, Latinoamérica
y el mundo. Nos vemos. No chupen Bonais. No se vayan a poner a chupar Bonais. Repito, no chupen Bonais.